Muy bien. Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos a la última mesa de estas cuartas jornadas de literatura inglesa de la UBA. Esta mesa va a tratar sobre la ciudad modernista. Vamos a tener 3 presentaciones, 2 acerca de Virginia Woolf y una acerca de T.S. Eliot. Vamos a empezar con la presentación de Karina Noelia Martínez Aguilar. Así que Karina, si estás por ahí, te pido que te presentes brevemente tu descripción institucional y digas el título de tu ponencia y tenés la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo soy Karina Noelia Martínez Aguilar, Noelia Martínez, la versión corta. Soy estudiante de la licenciatura en Letras de la Universidad de Salta, Universidad Nacional de Salta. Ya estoy en un proceso de producción de tesis y actualmente me desempeño como auxiliar de segunda categoría en la Cátedra de Literatura Extranjera. En mi presentación, mi ponencia se llama La imposibilidad de estar, veteranos de guerra, en La señora Dalloway y El hogar del soldado de Hemingway. Bien. A principios del siglo XX surgen importantes cambios en la forma de vida, producto de la nueva modernidad tecnológica. En resonancia, la literatura muestra innovaciones. En el ámbito anglosajón encontramos el llamado modernismo. Así, tienen lugar diversas experimentaciones con el lenguaje, marginales frente a la tradición hasta ese momento. Siguiendo a Catherine Bansberg, la forma en que la historia era contada se volvió tan importante como la historia misma. Esta autora resalta la importancia del punto de vista en la producción modernista. En 1914 irrumpe en el escenario mundial la Gran Guerra, llamado así puesto que fue la primera en involucrar tantos países. El horror, la magnitud de esta experiencia busca también nuevas formas de expresión. Así, en el periodo de entreguerras continúa la experimentación literaria. Si bien el modernismo anglosajón surge en Europa, se da también en los Estados Unidos, aunque con un estilo particularmente en la narrativa que es diferente. Siguiendo a Van Santen, los escritores estadounidenses escribieron en general de manera más realista que los europeos, sin dejar por eso de experimentar con la forma y el punto de vista. Aquí nos centramos en una novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway, y un cuento de Ernest Hemingway, El hogar del soldado, también traducido como El regreso al soldado en otras ediciones. Aunque ambos fueron publicados en el mismo año, 1925, y son pertenecientes al mismo movimiento, el estilo de estos textos es diferente. La escritora británica experimenta las posibilidades del lenguaje para mostrar la conciencia con su sistema de túneles, lo que ella denominó tunneling process, que traen el pasado al presente. De esta manera logra una escritura compleja. Siguiendo a María Lozano, la complejidad woolfiana es más de tono de sutilezas retóricas y surge no del deslumbramiento ante el juego visible lingüístico, sino del asombro ante lo que las palabras en su discurrir simple por el texto consiguen hacer en su articulación sintáctica. Es una comparación con el estilo de Joyce, que realiza esta autora. El escritor estadounidense, por su parte, mantiene un estilo sencillo, tanto en su vocabulario como en la sintaxis, que resulta de fácil lectura. Como asegura Ricardo Tillian, el estilo de este autor se caracteriza por, cito, el uso de repeticiones, reiteraciones, ya sea de palabras, asonancias o consonancias, y juxtaposiciones, unidos al uso del elipsis. También en comparación con la escritura de Joyce, Hemingway utiliza un inglés coloquial de palabras concretas, de pocas sílabas y frases cortas. El propio Hemingway comparó su escritura con un iceberg. Es la famosa teoría del iceberg en la escritura de Hemingway, que supone que el autor conoce todo de la historia, pero en la historia en sí misma suprime, elide y omite gran parte que se da a entender dentro de lo que sí está escrito. Bien, a pesar de sus diferentes estilos, tanto Woolf como Hemingway no son presos en una representación de un soldado que regresa de la guerra y lucha por reintegrarse en su ciudad de origen. Podemos seguir a estos personajes en sus recorridos por las ciudades y somos testigos de su relación con esos espacios y las personas que los habitan. Si bien el territorio en el cuento de Hemingway no es central para la narración como lo es el Londres de la novela de Woolf, los espacios mencionados y sus objetos también nos dan significado. En un primer momento vemos el recorrido del territorio de la ciudad.
Como sabemos, la novela de Virginia Woolf hace un recorrido por Londres a través de los diversos personajes que la conforman. Y esto es lo que permite el discurrir de su historia. Citando a María Lozano: no es tanto que se tematice la ciudad, sino que el movimiento del texto, o más específicamente de la narración, viene dado por ese espacio múltiple que crea la ciudad y que permite que el texto narrativo pase de una Clarissa en Bond Street a un Septimus en la misma calle. Sabemos que Septimus Warren Smith no recorre tantos espacios como otros personajes de la novela, pero sí lo vemos en su camino hacia Regent's Park, en el consultorio con Sid Bradshaw y en su hogar. También podemos conocer a través de sus recuerdos su lugar de trabajo y los espacios de la guerra. El veterano de Wood se encuentra, tras años pasados de la guerra, fuertemente afectado por esta experiencia y resulta en un caso de neurosis, lo que en inglés se llama shadow shock. Septimus está desconectado del territorio en que se encuentra y el espacio muta ante sus ojos por las alucinaciones, trayendo su presente las muertes y los escenarios de la guerra. Cito una parte de la novela cuando estaban en Regent's Park y, bueno, sí, cantó. Evans concentró desde detrás del árbol. Los muertos estaban en pestañas, cantaba Evans, entre las orquídeas. Allí esperaron hasta que la guerra hubo terminado, y ahora los muertos, ahora el propio Evans. Por amor de Dios, no vengas, gritó Septimus, porque no podía mirar a los muertos, pero las ramas se abrieron. Un hombre de gris efectivamente caminaba hacia ellos. Era Evans, pero no había en su cuerpo barro, ni heridas, no había cambiado. Fin de cita. Pasando al cuento de Hemingway, el espacio y los objetos también nos dan un significado. Por ejemplo, no podemos negar la importancia de las fotos mencionadas al principio. Lo vemos pasar del colegio metodista al borde de un joven, lo vemos pasar del colegio metodista, del molde de un joven promedio, ejemplar, a un soldado que no es heroico, y esto está marcado por el hecho de que el uniforme le queda chico. En estas fotos vemos dos espacios que de cierta forma constituyen la identidad de lo que era este personaje, ¿no? Antes y después de la guerra. El personaje retorna a su lugar de origen más tarde que otros soldados, por lo que no recibe ninguna celebración, pasa incluso por ridículo. Vemos su rutina diaria en este regreso es recorrer la ciudad. Cito: en esta época, a fines del verano, se acostaba tarde y se levantaba tarde para ir a la biblioteca pública. Almorzaba en su casa y leía en la galería hasta que se aburría, después de lo cual caminaba por la ciudad. Volvía a salir e iba siempre al salón de billares, donde pasaba las horas más calientes del día en la fresca oscuridad del salón. Al anochecer se entretenía tocando el clarinete, daba una vuelta por la ciudad, leía y se iba a la cama. Es reiterado en el cuento la mención de los espacios que va recorriendo el personaje de Kurtz en este readaptarse a su regreso a su Oklahoma natal. Están los bailes, el billar, el centro con la heladería, las jovencitas. Pero en este recorrido no se relaciona con los habitantes de esos espacios, nos mira desde afuera. Cito en relación a las jóvenes con las que se encuentra Kurtz cuando regresa, pero ellas estaban en un mundo que no era el mundo en que estaba él. Fin de cita. En este sentido, es importante resaltar sus lecturas sobre la guerra de las que formó parte y el deseo de ver mapas, ya que no quería dejar ese espacio, añora el territorio de la guerra. El personaje de Kurtz manifiesta que no tenía deseo de volver a sus Estados Unidos natal, sino que quería quedarse en Alemania, pero igualmente regresa. Y en este regreso se interesa mucho por las lecturas que cuentan la experiencia que ella vivió y busca los mapas, ¿no? Busca el espacio. En ambos casos, las ciudades narradas no tienen marcas físicas de la Gran Guerra, al igual que los personajes no tienen marcas físicas externas de su paso por el campo de batalla, es decir, heridas notorias. Sin embargo, los veteranos cargan en su interior con las cicatrices de la experiencia de la guerra, del mismo modo que las sociedades perciben sus consecuencias. Si bien los jóvenes abandonaron el territorio de la batalla, la guerra aún los habita. En el caso del soldado de Woolf, la desconexión con el espacio en sí mismo es más marcada que en el caso del soldado de Hemingway, ya que padece de trastornos mentales. La ciudad, que aparentemente no ha cambiado, espera el regreso de sus héroes y la sociedad pretende que se inserten en su lugar correspondiente. En el caso de la sociedad londinense conservadora, el regreso de los héroes supone el silencio sobre el horror y la verdad de la guerra.
supone borrar la experiencia de violencia para mantener el orden de las clases sociales. Como sostiene María Lozano, cito: Septimus es el resto y el coste de una guerra que hay que eliminar. De otra manera, resultaría demasiado evidente que se ha producido un cambio para el que habrá que inventar y diseñar nuevas formas de vivir. Si la persona no se adecua, debe ser aislada, como indica Sir Bradford. En cuanto a la sociedad norteamericana, espera un héroe que conforme el esquema familiar tradicional, esposa e hijos, con un trabajo estable y funcional al modelo capitalista. Para José Manuel Barrio Marcos, cito: en definitiva, el relato transmite el siguiente mensaje: hace falta más Charlie Simmons, activos y ambiciosos, y menos Harold Kurtz, realistas, humanos y pasivos, que no queriéndose incorporar al juego social, puedan mermar su estructura y hacer tambalear sus propósitos. En este punto incluso se muestra la voz de la madre diciendo que no tiene que ser ocioso, que tiene que buscar algún camino porque no hay lugar para ociosos en el reino de Dios, ¿no? Incluso la presión de la religión frente a esta reincorporación. Tras la experiencia de los horrores de la guerra, los veteranos no pueden encajar en los moldes que la sociedad les tiene preparados. Para hacerlos, deben mentir, realizar una puesta en escena de las acciones que se espera de ellos, pero que no corresponden a sus verdaderas intenciones. La presión de este entorno no puede ser soportada a largo tiempo. Podemos pensar que, de cierta manera, el caso de Septimus muestra las consecuencias de esa presión, mientras que el de Kurtz, el inicio de ellos. Septimus se ha casado, ha regresado a su trabajo, trata en un primer momento de cumplir con el rol que le asignan, asustado por su incapacidad de sentir, pero esto termina por desatar su neurosis y en última instancia su suicidio. Cito: solo le quedaba la ventana, la gran ventana de la pensión de Bloomsbury. El asunto pesado, molesto y un tanto melodramático de abrir la ventana y girarse. Era su idea de tragedia, no la suya ni la del resto. No quería morir, la vida era bella, el sol caliente. Aunque la idea del suicidio de Septimus viene de esta imposibilidad de encajar en el esquema que se espera de él, y que incluso la forma del suicidio no es la propia, ¿no? Es la del melodrama de la sociedad que está representado en estos medios. El joven Kurtz apenas regresa a su ciudad de origen, busca la manera de vivir al margen de la vida de los demás, ya que no pertenece a ese mundo, no encaja en el mundo. Sin embargo, la presión familiar los lleva a tomar la decisión de mentir y actuar para cumplir con esas expectativas. El cuento termina con la intención manifiesta, cito: se iría a Kansas City y buscaría un empleo y eso haría que ella se sintiera bien. Ella viene a ser la madre. Quizás habría una nueva escena antes de que él se fuera. No iría a la oficina de su padre. Se perdería eso. Quería que su vida se utilizara suavemente. Así había sido hasta ahora. Bueno, todo eso había terminado de todos modos. Iría a la escuela a ver jugar al béisbol a Helen. El tono de la historia supone un final similar al de Septimus. Esa dificultad de reintegrarse a la sociedad puede asociarse también a un rasgo presente en ambos personajes: la imposibilidad de sentir amor, y además en el caso de Septimus, dolor por las pérdidas ocasionadas en la guerra. La experiencia en el campo de batalla anestesia las emociones que permiten la relación con otras personas. En este sentido, decimos que los veteranos han perdido su humanidad en tanto han perdido aquello que les permite conectarse con las personas de su entorno. Leemos en la novela de Woolf: cuando Evan murió, Septimus se felicitó por sentir tan poco y de forma tan razonable. La guerra le había enseñado, era su bien. Se reitera en unas pocas páginas la idea de que el personaje no podía sentir, y ante ese miedo es que se casa con Lucrecia. Leemos también: su cerebro estaba perfectamente, por tanto, tenía que ser culpa del mundo, la culpa de que no pudiera sentir. Su insistencia en quitarse la vida radica en la imposibilidad de encajar en la sociedad inglesa representada por Sir Bradford. En el cuento de Hemingway, Kurtz confiesa a su madre que no la quiere. No ama a nadie, dijo Kurtz. No servía de nada. Él no podía decírselo, no podía hacerle comprender. Tras la experiencia de la guerra, la relación con otra persona supone una puesta en escena. Lo que ambos personajes sí sienten es una repulsión hacia la sociedad que los rodea. Kurtz siente repugnancia por sus experiencias como resultado de sus exageraciones, porque la sociedad no quiere escuchar la verdad sobre la guerra. Desde un principio, ¿no? En el cuento vemos que el personaje, cuando intenta comunicar su experiencia, tiene que mentir para ser escuchado. La verdadera experiencia no es la que quiere escuchar la sociedad. Y Septimus le explicaba a Recia:
Y Cerberus, le explicaba a Grecia lo perversa que era la gente, cómo los veía inventar mentiras a su paso por la calle. En los dos textos vemos a los soldados rodeados de una sociedad construida sobre mentiras. Para cerrar, en definitiva, tanto Septimus Warren Smith como Harold Kurtz son personajes que circulan por los territorios urbanos de los que eran parte previamente a la Gran Guerra, pero que ahora, tras esa experiencia, no los habitan. Son testigos de la sociedad que los rodea sin sentirse parte de ella. Están incapacitados para responder a las expectativas heroicas de esa sociedad y para relacionarse con otras personas. Encajar en el molde que la sociedad les indica exige una puesta en escena por parte de los personajes, pero la experiencia de los horrores de la guerra les impide tomar parte en ese juego de mentiras. Sin embargo, la historia de ambos personajes termina con los veteranos actuando como parte de esa sociedad, de cierta manera destruyen su voluntad. Esto lo digo por la forma en que se suicida Septimus, que, como dice, cae en el drama de la sociedad médica, de la forma en que se quita su vida, porque no quería morir, pero no podía vivir encajado en esta sociedad, y del mismo modo que Kurtz termina por aceptar de cierta manera, buscar un trabajo, involucrarse en el estilo de vida que su madre le quiere imponer. Como digo, en Kurtz queda abierto a mayor desgracia quizás, pero de cierta manera, incluso en ese negarse, en su incapacidad de encajar, terminan aceptando actuar dentro de ese molde, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia. Entonces dejamos las preguntas como estuvimos haciendo para el final de las exposiciones y entonces pasamos a la ponencia de Graciela Mayet. Te pido también que te presentes brevemente tu descripción institucional y nos cuentes el nombre de tu ponencia. Muchas gracias, Malena. Buenas tardes. El título de mi trabajo es La visión urbana en algunos textos de Virginia Woolf. Bueno, me voy a presentar, faltaba eso. Soy adjunta en la Cátedra de Literatura Europea 1 y jefe de trabajos prácticos en teoría y análisis de textos 1 y 2 de la Universidad Nacional del Comahue. Y el texto es un comienzo acerca de la cuestión de las ciudades y después entramos directamente en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf y también en algunos ensayos londinenses. En el feudalismo las ciudades eran los centros del orden y la libertad y en consecuencia las bases del progreso industrial y cultural. Por lo tanto, en ellas radica el movimiento civilizatorio. Con el surgimiento de las ciudades, voy a ir compartiendo pantalla, perdón, tendría que haberlo hecho antes. Con el surgimiento de las ciudades, el poder feudal fue perdiendo terreno. Adam Smith, Voltaire, Fichte se refirieron a la ciudad en términos positivos de acuerdo con el pensamiento optimista propio del siglo XVIII. En cambio, en el siglo XIX, con el pensamiento de los fisiócratas, de los miembros del movimiento romántico, debido a la creciente industrialización, la visión de la ciudad se tornó negativa, pues se la veía como espacio de vicio y degradación. El crecimiento acelerado de la urbanización en ciudades industriales mostró condiciones de vida denigrantes. Además, por esta razón, se invirtió el pensamiento optimista sobre el progreso y la civilización del período de la Ilustración. Más allá de esta realidad, en los siglos indicados, Londres se convirtió en la ciudad faro de Europa. En este sentido, Skorsk nos dice que Voltaire no cantó a París sus primeras alabanzas, sino a la ciudad de Londres. Tanto el trabajo industrial como la urbanización fueron las manifestaciones dramáticas de la vida en las ciudades decimonónicas. Dice Hobsbawm, la ciudad era realmente el símbolo externo más llamativo del mundo industrial después del ferrocarril. En Inglaterra, las empresas algodoneras y las factorías tenían mucha importancia y favorecían las concentraciones de capital que controlaban ciudades y también regiones. Raymond Williams, en The Country and the City, de 1973, nos dice que desde la antigüedad, campo y ciudad se opusieron por el estilo de vida diferentes, porque ambos aluden a cuestiones de renta e intereses, de situación y poder. Más adelante señala que Londres, en el siglo XVIII, comenzó a ofrecer un gran contraste entre los barrios del este y los del oeste.
Las clases acomodadas escapaban del primero para sentarse en el segundo, huyendo de los malos olores y el humo. Así, en el sector este londinense, se apiñaron con el tiempo los pobres, los obreros y las fábricas, sector que se conocía como el Londres más oscuro. Williams señala también que debido al crecimiento de las ciudades, con la división del trabajo y las complejas relaciones sociales entre las clases, la idea de la excelencia de la comunidad cognoscible, como muestra respecto de Emma de Jane Austen, como todos saben, fue desvaneciéndose, o sea, la idea de esta comunidad cognoscible como algo excelente. Los individuos se volvieron desconocidos unos a otros, como dice Solos en la ciudad. Virginia Woolf ha centrado en Londres algunos de sus relatos, y principalmente en los 6 ensayos, Street Haunting, el London Adventure, que dedica espacios, edificios y algunos personajes londinenses. La ciudad natal de esta escritora ha sido un motivo de gran inspiración para ella. Lo manifiesta en su diario. Londres por sí mismo me atrae, estimula, me da permanentemente un papel, un relato y un poema, sin ninguna perturbación, excepto el movimiento de mis piernas por las calles. Caminar solo por Londres es el mayor descanso. Lo que vemos de la ciudad es lo que la mente de Clarissa activamente muestra, o mejor aún, lo que la mente transforma de aquella. No solo presenta una visión positiva de Londres, sino también otros aspectos no menos interesantes de su heterogeneidad. Al igual que en texto literario, la ciudad es un espacio multívoco por la reunión de diferentes significaciones y alusiones. Las vidas de los seres que recorren las calles de la ciudad están atravesadas por la impronta de lo londinense. La ciudad lleva en sí a todos sus habitantes. Esos seres se hallan en espacios tanto conocidos como desconocidos. De ahí que la experiencia de la ciudad resulte enriquecedora y atractiva. Desde el inicio de Mrs. Dalloway, la ciudad está presente, ya sea porque Clarissa pasea por sus calles, ya sea porque en su mente algo de la ciudad permanece en su pensamiento. Mientras camina por Victoria Street, su mente hace presente momentos de su vida y de otras existencias que surgen en jirones, en fragmentos, alternando pasado y presente, marcado el tiempo por las campanadas del Big Ben. Al acercarse al James Park, el pensamiento puesto en Peter Walsh parece absorberla y revivir otro momento. Ellos regresaban a la mitad del St. James Park en una hermosa mañana. Al detenerse en Piccadilly y mirar pasar los ómnibus, la invadió la sensación del fracaso de su vida, porque no se olvidaba de Peter, el primer novio de Virginia, de Mrs. Dalloway, perdón. Sintió la contradicción de su existencia al sentirse joven y vieja a la vez. Al llegar a Bond Street, la idea de la muerte la dominó. Sin embargo, otro pensamiento le llegó para consolarse. Pero de algún modo, cito, en las calles de Londres, en el flujo y reflujo de las cosas, aquí y allí, ella sobrevivía. Peter sobrevivía, vivía en cada uno, siendo ella una parte. El tiempo y la muerte, he aquí las dos obsesiones de Virginia, plasmadas en esta novela a través del recorrido de la protagonista. Parada frente a la antigua librería Hatchards, se preguntaba qué trataba de recuperar del pasado, mientras leía unos versos de Cimbelino, en que Shakespeare también se pregunta sobre la juventud y la vejez. El deseo de haber sido otra la acució al pasar a Bond Street, y aquí puede decirse que nos encontramos con el drama de las mujeres del período postvictoriano, que aún seguía teniendo códigos y prejuicios victorianos. Clarissa siente la insignificancia de su cuerpo y de su existencia. Era nadie en esa sociedad en que los hombres sí tenían una existencia reconocida. Es fascinante pasar por Bond Street y contemplar las vidrieras, especialmente donde podía haber guantes, todo un símbolo del período edwardiano. Fue precisamente en la florería de Marlborough donde la gente advirtió que pasaba la autoridad real en un auto, el cual concentró todas las miradas y despertó emociones contrarias. ¿Quién estaba en su interior? Nadie lo sabía. En ese momento entran en escena Septimus y su esposa Lucrecia.
El joven va a permanecer en el relato hasta irrumpir simbólicamente en la fiesta de Clarissa cuando se conozca su suicidio. El recorrido del vehículo real se alterna con los pensamientos de Lucrecia, que acompaña a su esposo alienado. Septimus funciona como el doble de Clarissa por la obsesión acerca de la vida y la muerte, la sexualidad y el matrimonio, solo que en el caso del joven, la obsesión llega a convertirse en locura. Septimus no es solo una víctima del poder de los médicos psiquiatras, sino también de los sufrimientos que la guerra produjo, mayormente en las clases medias y bajas. Asimismo, padeció el rígido molde de la sociedad al que los médicos Holmes y Bradshaw querían ajustar la personalidad sensible y artística del joven. Era grande la aglomeración allí en ese momento, y Clarissa pensó, parada en la vereda de Brook Street, que podría deberse a los torneos deportivos de Ascot, Lord's o Hurlingham. Detrás de las rejas del Palacio de Buckingham se agolpó una multitud en momentos en que un aeroplano cruzó el cielo con su ruido ensordecedor. Los dos indicios de la modernidad, el auto de la Casa Real y el avión. En Regent's Park, varios personajes observaron el paso del avión, entre ellos Septimus y Lucrecia, en quienes el relato se concentra por unas páginas. Entonces Clarissa regresa a su casa en Westminster. A las 11 llega Peter Walsh a casa de Clarissa. La conversación reúne momentos del pasado, entretejidos con el doloroso presente en que ella se reprocha no haberse casado con él. Media hora más tarde, las campanadas del Big Ben daban la 1:30. Se retira Peter, entonces el relato deja por su tiempo a Clarissa para poner en primer plano el camino de Peter y sus pensamientos. Sonaron las campanadas del reloj de St. Margaret, introduciéndose hondamente en el corazón entristecido de Peter. En ese momento, el futuro se mezcló con el presente. Pasó junto a la estatua de su idolatrado Gordon en Trafalgar Square, desde donde sigue una joven por Haymarket, Oxford Street, Great Portland Street, recordando la recomendación de Clarissa de no olvidarse de su fiesta. Regent's Park, y aquí entramos en otra reunión de personajes, como también se ha visto antes en las puertas del Palacio de Buckingham, los cuales rodean a Peter mientras él sigue recordando cómo había nacido su amor por Clarissa en Burton. Luego reaparecen Septimus y Recia con un fluir de conciencia de ella y un pasaje a la mente desvariada de Septimus que muestra cuánto se ha deteriorado su psiquismo. El relato vuelve a centrarse en los pensamientos de Peter sobre Clarissa, sus amigos, el reconocimiento que ya no está enamorado de ella, mientras sale de Regent's Park. Aquí dejamos a Peter porque el relato vuelve a la historia de Septimus, los consejos de sus médicos, sus crecientes alucinaciones. Cuando el Big Ben da las 12, entramos nuevamente a casa de Clarissa. Puede verse cómo en la novela el espacio londinense está atado a la temporalidad materializada en las campanadas de los relojes de los edificios. En los escritos de Virginia, el espacio urbano es concebido más a menudo como el exterior compuesto por calles, parques y plazas. No obstante, el interior tiene un papel importante, como por ejemplo las ventanas y las vistas desde ellas. Así en Mrs. Dalloway vemos el suicidio de Septimus cuando se arroja por una ventana. También vemos a Clarissa mirar las ventanas de las casas vecinas a través de la propia. Asimismo, cuando va en ómnibus vemos la misma experiencia subjetiva. En otro trabajo, Acechando en la calle, Street Haunting en London Adventure, Virginia Woolf se introduce en las casas para recorrerlas y conocer la vida de sus dueños. A veces se encuentra con disputas que luego cesan, con un fantasma buscado, hasta que las calles quedan vacías. De este modo, Virginia se encuentra con la vida de los otros y se vuelve uno de ellos, y luego, siguiendo sus pasos, entra en el corazón del bosque para entrar al corazón del bosque para escapar es el mayor de los placeres. Detengámonos ahora en los 6 ensayos londinenses
publicación bimensual que comenzó en diciembre de 1931. Estos ensayos fueron una tarea placentera, pues como se dijo al comienzo, citando a Virginia en su diario, sentí inmenso placer en caminar por las calles de su ciudad, pues le resultaba muy estimulante para sus sentidos y estado de ánimo, principalmente para el oído y la vista, como se advierte en la novela tratada antes. Siendo una persona preocupada por el tiempo, Virginia describe los rápidos cambios de Londres. No obstante, es capaz de percibir aquello que no cambia, su energía, su orgullo de centro comercial y cultural. Podría decirse que la seducción que le producen a la escritora, las calles y edificios es más notoria en Mrs. Dalloway. En tanto, en los ensayos quiso captar el carácter, el espíritu de la ciudad y de sus habitantes. Así podemos verlo en The Dock of London, los muelles de Londres. Le resulta placentero contemplar el movimiento portuario con sus barcos que navegan hacia lejanos destinos. Con el mar, cito, soplando su sal en nuestra nariz, nada puede ser más estimulante que mirar los barcos subiendo por el Támesis. La alusión a la Torre de Londres forma parte de las sensaciones oscuras, tristes, pues allí se escucharon las voces de los condenados anónimos que esperaban la muerte encerrados allí. Aquí la visión de las cosas surge crudamente en su enormidad, en cambio en Oxford Street los objetos aparecen transformados. La materia prima que estaba en los barcos en el puerto se ha convertido en productos elaborados. Por ejemplo, el tabaco se ha vuelto cigarrillos en atados plateados, los tambores de lana se han transformado en delgados chalecos y suaves medias. Oxford Street es la calle de las ventas, de las ofertas. Todos los sentidos de la narradora están ávidos de las sensaciones de la calle, que es su caldo de cultivo. De las veredas le parece que brotaran todas las tragedias humanas. Suicidios, divorcios se producen con una frecuencia desconocida en otros barrios. Allí los cambios son más rápidos que en otros lugares de Londres. La observadora narradora ve la señal del tiempo invisible que deja sus huellas en las cosas visibles. Londres, la ciudad en cuyos cambios conserva su pasado. La transitoriedad de lo material le hace pensar en cómo piedra y ladrillo son tan transitorios como nuestros deseos. Así dice, cito, recorre con la mirada y con la imaginación las casas donde vivieron grandes hombres, Dickens, Carlyle, Johnson, Keats, casas que nos dicen algo sobre cada uno de ellos. Los conocemos mucho más por medio de sus casas que por sus biografías. Imagina los sonidos de sus moradas, producidos por los ronquidos, el trajinar de las sirvientas, también los ruidos de la calle que llegaban al interior de las casas, vehículos, pregones de vendedores ambulantes. La casa de Keats mantiene el canto del ruiseñor, la angustia por la cercanía de la muerte, el sentimiento de la brevedad de la vida, la pasión amorosa y sus miserias. Las voces de la casa son las voces de las hojas movidas por el viento y la sombra de Keats que se sienta a leer en el jardín. Londres parece achicarse cuando uno se acerca a St. Paul, interior de la casa de John Keats. La escritora, al contemplar esa catedral, siente el paso del tiempo cuando evoca un pasado remoto, imaginando la catedral rodeada de monasterios, colegios, ovejas paciendo y cabañas. Por entonces, mientras escribía estos ensayos, todo había cambiado, pues multitudes pasaban por allí. Perdón. Sí, gracias. Por favor, apaguen los micrófonos y Graciela, de paso te aviso que ya Bien. 15 minutos, así que sí. Voy cerrando. Bien. Entonces, nadie conoce a Londres si no conoce un verdadero cockney, como Mrs. Crowe, que pasa sus días invernales en su salón londinense. Esta señora Crowe, durante 60 años, se sentaba al lado de la ventana en un sillón para mirar por la calle, y en su salón recibió muchísima gente que pasaba a dejar sus chismes. La única condición para visitarla era que contara algo referente a la vida de la gente
importante de la ciudad. Esa era la condición. Como es común en sus textos, Virginia Woolf tiene una reflexión acerca del tiempo. No puede pasarse mucho tiempo en el pasado, ni tampoco debe uno prestar tanta atención al presente, nos dice. Para conocer Londres, no como un deslumbrante espectáculo, sino como lugar donde la gente común habla, se ríe, vive, muere, es básico conocer a Mrs. Crowe, pues su sala de estar es un fragmento de la ciudad desde la cual llegaba una parte de vida y en un todo complejo y variado. Un día Mrs. Crowe muere, Londres ya no será la misma. Para cerrar, en la conclusión, las dos obsesiones de Virginia Woolf, el tiempo y la muerte, le permitieron escribir acerca de ellos desde la vida cosmopolita, agitada y brillante de Londres de su época, a través de personajes que participan de sus mismos temores y alegrías, de su modo de disfrutar de la ciudad y de sus sensaciones, y también sus angustias y sufrimientos, como Septimus y Lucrecia. Woolf nos abre a una vida ciudadana desaparecida. Tanto es el amor por la ciudad donde vivió, que Virginia encuentra insospechados motivos para el común de los demás, para reconocer cuánto de vida y de pasado guardan sus calles, edificios, parques y monumentos. Además, tiene una sensibilidad exquisita para captar que el tesoro de Londres no es tanto lo material que posee, como la riqueza de su gente, que permite mostrar la dinámica, animada y hospitalaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. La última exposición está a cargo mío, así que les voy a pasar un apéndice que preparé porque voy a hablar de varios poemas por si los quieren tener a mano. Y empiezo por presentarme brevemente. Mi nombre es Malena Duchovny, soy licenciada en Letras por la UBA y estudiante de la maestría en Literaturas Comparadas también en esa universidad. Y también en esta misma universidad soy adscripta de las cátedras de literatura inglesa y literatura norteamericana. Mi ponencia de hoy se llama Streets That Follow, Nuevos Andares en Prufrock and Other Observations de T.S. Eliot. Y voy a empezar con una cita de Michel Desserteaux, quien en su ensayo, Andares de la ciudad, compara el andar por la ciudad. Cito: el acto de caminar es al sistema urbano lo que la enunciación, el speech act, es a la lengua o a los enunciados realizados. Fin de cita. Algo similar, consideramos, ensaya el poeta Thomas Stearns Eliot en The Love Song of J. Alfred Prufrock, donde la bruma amarilla, tan conocida de ese poema, aparece como un elemento que cristaliza recorridos físicos por la ciudad y recorridos literarios por el lenguaje. Entonces, acá lo tenemos a Eliot, una cita de la reseña que es Rapound y Saw Prufrock and Other Observations, que fue publicado en 1917 por The Egoist, una revista de la que participa activamente Ezra Pound y varios otros miembros del imagismo. En esta colección, que es su primera colección de poemas, Eliot presenta personajes, situaciones y costumbres del espacio urbano. Aunque varios poemas ya habían sido publicados anteriormente, la colección mantiene una unidad no solo de temas, sino también de lenguaje, y propone como conjunto una concepción de la tradición literaria y una nueva poética que intenta trabajar con dicha tradición sin rechazarla ni aceptarla por completo. Entonces paso a mi primer subtítulo, que es Intractable Material, la rigidez de la ciudad. En 1921, Eliot publica una colección de ensayos, The Sacred Wood, en la que incluye su famosa crítica de Hamlet, en el ensayo Hamlet and His Problems. Aquí, Eliot postula que, cito, Shakespeare fue incapaz de imponer exitosamente su motivación al material intratable del viejo texto porque carecía de un correlato objetivo, es decir, un grupo de objetos, una situación, una serie de eventos que fueran la fórmula de esa emoción particular. Fin de cita. Consideramos que es posible leer The Love Song of J. Alfred Prufrock como una puesta en escena de este ensayo. En The Love Song, el material intratable es en primer lugar la ciudad, donde la intención insidiosa de las calles no permite que Prufrock ensaye recorridos nuevos, intención que se reconoce como osada en las varias repeticiones de las preguntas Do I dare? And how should I presume? Esta concepción de la ciudad la vemos ya en Georg Simmel, en su ensayo Las grandes urbes y la vida del espíritu de 1903.
Él dice ahí, la puntualidad, calculabilidad y exactitud que las complicaciones y el ensanchamiento de la vida urbana imponen deben también colorear los contenidos de la vida y favorecer la exclusión de aquellos rasgos esenciales e impulsos irracionales, instintivos, soberanos, que quieren determinar desde sí la forma vital en lugar de recibirla como una forma general, esquemáticamente precisada desde fuera. Es decir, destaca la cualidad sistematizadora de la ciudad. La representación de las dificultades que el yo poético experimenta con esta ciudad rígida tiene su paralelo en las dificultades que experimenta con el lenguaje y la comunicación. Así, el material intratable no sería solamente la ciudad, sino el mismo lenguaje, que el poeta no puede manipular, sino que se acomoda automáticamente en recorridos ya ensayados por la tradición literaria, angostos por el poco espacio que permiten a la innovación. Y recordemos que este poema está especialmente cargado, casi ahogado, podríamos decir, de referencias literarias. Identificamos entonces, por un lado, la incapacidad para la comunicación retratada a lo largo del poema con la incapacidad de Shakespeare para encontrar un correlato objetivo de la emoción experimentada por Hamlet, y por otro lado, identificamos la overwhelming question de la primera estrofa con el mentado to be or not to be del príncipe danés, que es una identificación entre estas dos preguntas que ya existen en la crítica desde hace varios años. La pregunta de este poema, sin embargo, su observación ya no es esa pregunta indecible y abrumadora, sino una mucho más simple y mucho más humilde. How should I begin? Desertó retoma la característica sistematizadora marcada por Simmel, pero hace foco en las formas en que es posible escapar ese sistema que, cito, reprime toda polución física, mental y política que podría vulnerarlo. Fin de cita. En efecto, en su comparación del acto de caminar con el acto del lenguaje, Desertó afirma que el caminante actualiza algunas de las posibilidades ofrecidas por el sistema, pero también inventa otras. En Eliot es la bruma amarilla que marca un posible recorrido anómalo por la ciudad, ya que sí parece querer ocupar los espacios más recónditos y paradójicos. En el verso 17 y 18 leemos que la bruma, the yellow fog, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains. Esta bruma es el elemento que termina de cristalizar la relación entre el lenguaje y ciudad. El smog, la bruma, el humo, es un rasgo fundamental de la ciudad industrializada. A su vez, el amarillo reenvía al lector a Le Sept Vieillards de Charles Baudelaire. El poema, que aparece en los tableaux parisiens de la colección Le Fleur du Mal, menciona un brouillard sale et jaune. Este mismo poema, de paso lo menciono, es retomado por Eliot en The Wasteland, cuando usa el apóstrofe Unreal City como traducción de Fourmillante Cité. Entonces pasamos al segundo subtítulo de mi trabajo, que es The Yellow Souls of Feet, las metapoéticas. Quería hablar un poco de la estructura de este poemario. Proof of Another Observation tiene una estructura muy precisa. Empieza con 4 poemas largos, que son los que vemos a la izquierda, que anuncian una nueva concepción de la creación poética y su relación con la tradición. Continúa a la derecha con 6 poemas breves que ponen esta poética en acto, y finaliza, de vuelta a la izquierda, con 2 poemas breves que retoman un tono metapoético. En esta presentación, por una cuestión de tiempo, nos vamos a enfocar solamente en el primer grupo, estos 4 primeros poemas, que de paso ya vemos en términos metapoéticos, todos tienen nombres de formas artísticas, ¿no? Hacen referencia a esas formas. Entre estos grupos del primer poema vemos conexiones marcadas por elecciones léxicas sorprendentes a la manera de la cálida diuntura horaciana que se repiten y reclaman la atención del lector. La palabra Soras, por ejemplo, que está presente en la primera estrofa de Love Song, conecta este primer poema con Preludes, donde nos encontramos con las Soras Trampled Streets, a las que se agregan The Faint Smells of Beer y Muddy Feet, ampliando así la imagen de la ciudad en ruinas, un tópico que retomaremos más adelante. La palabra feet aparece 4 veces en Preludes, una en cada sección, son 4 Preludes justamente, 4 secciones. Este énfasis en la palabra abona su posible lectura metapoética como pie métrico. La primera vez que aparece es también en referencia a las calles sucias de la ciudad. Es esta primera cita que tenemos acá. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspapers from vacant lots. Más adelante, los pies son descritos como amarillos, así que si ya de por sí la palabra feet sugiere una lectura metapoética, su asociación con The Yellow Fog no hace más que enfatizar esta carga simbólica. Y acá tenemos la instancia de Yellow Souls of Feet,
sitting along the bed's edge where you curl the papers from your hair or clasp the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. La descripción, por otra parte, de las manos como soiled, es decir, como manchadas física o moralmente, puede ser leída como una imagen de la ruina del lenguaje poético, en tanto hand no significa solamente mano, sino también habilidad, en el sentido de to try your hand at something, y escritura, en su sentido más material como penmanship. Los curled papers, por otra parte, refuerzan esta imagen de la degradación de la lengua, ¿no? El papel es degradado desde soporte de escritura a instrumento para modelar el cabello. Y a su vez notamos que la falta de pronombres personales dice the yellow soles of feet y no dice your hands, sino sin ningún artículo directamente, parece anunciar la teoría impersonal de la poesía que Eliot enunciaría más tarde en Tradition and the Individual Talent, del que vamos a hablar también más adelante. Paso entonces a mi tercer subtítulo, A Crowd of Twisted Things, las posibilidades de la ruina. La degradación del lenguaje se hace patente también, o sea, no solamente en Prelude, sino en The Love Song of J. Alfred Prufrock, donde hay algo que solo puede ser comunicado una vez conocida la muerte, es decir, una vez que la comunicación se vuelve imposible. En el cuerpo del poema tenemos las referencias a Juan el Bautista en el verso 82 y a Lázaro en el verso 94, pero el primer ejemplo de la capacidad de conocimiento después de la muerte aparece ya en el epígrafe, que cita la historia de Guido da Montefeltro del infierno de Dante. Aquí podría pensarse que el conocimiento sí puede atravesar esa frontera, ya que podemos conocer la historia de Montefeltro a través de la lectura de Dante. Pero incluso si el sujeto poético pudiera superar su capacidad de inexpresión, incluso aunque dice en el verso 104, "It is impossible to say just what I mean", si lograra superar esa incapacidad y resumir el universo entero, la comunicación solo se completa en la recepción, y esta, como vemos, es imposible. Y tenemos esta cita de Love Song. Would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all. If one, settling a pillow by her head, should say, that is not what I meant at all, that is not it at all. En este pasaje está la segunda y última aparición de la overwhelming question en todo el poema, pero la idea de algo que da unidad, que reúne elementos dispares y les dé una estructura con sentido, permea todo el poemario. Sin embargo, es una unidad que debe dejarse implícita. Acá me gustaría hacer una referencia a algo que tuve que sacar por una cuestión de tiempo, uno de los últimos poemas, Conversation Galante. Eliot se refiere a una mujer como the eternal enemy of the absolute, la enemiga eterna del absoluto. El absoluto es un concepto del filósofo F.H. Bradley, sobre el cual Eliot escribió su tesis de doctorado, y tiene que ver con esta idea totalizadora, ¿no? Como que existe un concepto que podría englobar todas las formas incompletas de vida, en particular. Y vemos que esta idea de unidad, sin embargo, existe, pero debe dejarse implícita. Oh, do not ask what is it, dice Eliot en Love Song, porque la formulación de esta totalidad no explica, sino que aprisiona, como dice en el poema, esos ojos que fix you in a formulated phrase. Esta frase formulaica o frase formulada es una nueva referencia al to be or not to be, that is the question. El yo poético rehúsa la reflexión agigantada del príncipe, diciendo I am no great prophet and here is no great matter, en el 83, y se inclina en vez por ser un easy tool, como dice en el verso 114, un mero conducto de la verdad que medie entre lo inexpresable y la expresión, un correlato objetivo. Tim Edensor, en la introducción a su libro Industrial Ruins, habla del potencial de lo arruinado, que, cito, sin las cargas que pesan sobre el espacio altamente codificado y regulado, está lleno de posibilidades transgresoras y trascendentes. Fin de cita. En efecto, la ciudad arruinada es productiva para Eliot y le permite combinar elementos incongruentes y sorprender. Jorske declara que, cito, para Baudelaire y los estetas y decadentes del final del siglo que le siguieron, la ciudad conseguía lo que Walter Pater denominó la aceleración, la multiplicación de la conciencia. Fin de cita. Pero si en Le Sept Vieillards la ciudad es representada como una monstruosa multiplicadora, The Love Song la presenta como vacía e infértil. Este tópico de la infertilidad aparece sugerido en La vejez de la mujer, The Portrait of a Lady, que habla del yo poético como se diferencia del yo poético como joven mientras ella es vieja,
y aparece explícito en The Love Song, no solo en el verso analizado anteriormente, perdón, en el verso 7 que dice Sodas Restaurants with Oyster Shells, sino también en la incapacidad del yo poético para comunicarse con mujeres y concretar el congreso, ¿no? En Rhapsody, el cuarto poema de este poemario, sin embargo, este tópico tiene tal vez su mayor expansión metapoética. Acá tenemos un fragmento de este poema. And you see the corner of her eye twists like a crooked pin. The memory throws up high and dry a crowd of twisted things. A twisted branch upon the beach, eaten smooth and polished, as if the world gave up the secret of its skeleton, stiff and white. A broken spring in a factory yard, rust that clings to the form that the strength has left, hard and curled and ready to snap. Hay mucho para analizar en estos versos. En primer lugar, tenemos a la memoria como algo que permite recombinar elementos no cronológicamente, sino a partir de un criterio distinto, la similitud de un rasgo secundario. Es decir, todas estas twisted things no tienen nada en común excepto el hecho de estar torcidas, pero la palabra twisted en sí no es inocente, sino que es una imagen tomada de la representación de la mujer, The Portrait of a Lady, que está alejada de la juventud, ergo de la fertilidad. Y ella dice en los versos 44-46, The Portrait of a Lady, Ah, my friend, you do not know what life is, you who hold it in your hands. Mientras su acción es slowly twisting the lilac stalks, o sea, lentamente torciendo los tallos de flores. En esta recurrencia de esta palabra twisted, vemos cómo Eliot refiere a la infertilidad justamente en el momento de mayor fertilidad de Rhapsody, donde se logra finalmente alejarse de los senderos ya ensayados y generar algo nuevo con esta combinación de objetos incongruentes, o esta combinación de imágenes incongruentes. Para terminar, paso a mi último subtítulo, Do I Dare Disturb the Universe? Eliot y la tradición literaria. En su ensayo Tradition and the Individual Talent, incluido en The Sacred Wood, Eliot habla de la relación que el poeta debe mantener con el pasado. Él considera que el poeta debe reconocer el orden formado por la tradición y sentir que the whole of literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. Dejé otra cita más ahí que no vamos a tener tiempo de leer, pero otra imagen muy similar aparece en la introducción a The Sacred Wood, donde Eliot asigna una labor similar a la que asigna el poeta al crítico literario. Dice, it is part of his business to see literature steadily and to see it whole, and this is eminently to see it not as consecrated by time, but to see it beyond time. Vemos en ambos textos una espacialización de la, perdón, acá tengo la cita de introduction. En ambos textos vemos una espacialización de la dimensión temporal, donde las grandes obras de la literatura pasan a organizarse simultáneamente en una formación que trasciende las diferencias cronológicas. A lo largo de Prufrock and Other Observations, Eliot nos presenta una poética que tiene una relación fraguada con la tradición, tal como la tenía el imagismo. No se resigna a seguir los preceptos de estéticas pasadas, a volver a recorrer esos mismos caminos, pero tampoco desea tirar todo el pasado por la borda. En vez, podríamos decir que en vez de romper con la tradición, Eliot decide romper la tradición, quebrarla y utilizar algunos de esos fragmentos para crear algo nuevo. El correlato objetivo de esta poética es el recorrido que el yo poético traza a través de un paisaje urbano, en constante lucha contra la sistematización impuesta y los gastados rituales, en constante búsqueda de nuevos andares. La misma estructura del poemario, con versos y palabras que se repiten, generan ecos y dan unidad a la colección. Es una representación de esta poética que podríamos definir como una estética del fragmento, en tanto rechaza el gesto grandioso de intentar expresar la totalidad y en vez combina fragmentos de la experiencia y de la tradición que le permitan crear sin sentir el peso de todos los grandes poetas del pasado y animarse a perturbar el orden del universo. Y con eso termino. Así que terminamos, también cerramos la mesa. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien tiene preguntas o comentarios que quiera hacer, antes de pasar a las palabras finales de los organizadores de las jornadas. Así que adelante si alguien quiere comentar, preguntar algo.
Yo haría un comentario brevísimo, quizá una obviedad, ¿no? Lo que voy a decir, pero en The Portrait of a Lady, de T.S. Eliot, hay una atmósfera que podemos decir que es similar a la que presenta Virginia Woolf en su fiesta al final de la novela Mrs. Dalloway, ¿no? Con esos personajes vestidos de gala, que lamentan muchos de ellos, ¿no? Como Peter, bueno, Peter no está en la fiesta, pero bueno, en otro momento, y ella lamentan el paso del tiempo y lo que tendrían que haber hecho, que no hicieron, ella haberse casado con Peter, por ejemplo. Y en el caso de T.S. Eliot, en ese poema también hay un reproche de la mujer hacia el joven, porque no aprovechó, digamos, el momento en que podría haberla amado, etc. Pero hay sí siempre una cuestión con el tiempo, con la nostalgia, y también podríamos decir una nostalgia por un tiempo, una época que se iba, que desaparecía, un momento de la modernidad que estaba haciendo aguas con determinados prejuicios y valores, ¿no? Es un comentario nada más quería hacer. Ahí hay una pregunta, bueno, para mí en el chat. Malena Hierro usó justificar también alguna enfermedad de pobreza o pobreza de la mujer en la habitación, enfatizando más aún la ruina, pregunta Sabrina Silvestrín. Sí, creo que sí, definitivamente, o sea, toda la imagen es muy ruinosa en todo el poema. Podría ser absolutamente una referencia, además el amarillo está muy relacionado con la enfermedad o ese tipo de cosas. Así que, y le doy la palabra a Ezequiel Rivas, que tiene una pregunta para Graciela. Sí, ¿qué tal, Graciela? Hola, buenas tardes. Escuchando tu ponencia, también me preguntaba si en algún momento consideraste o tuviste en cuenta, ¿no?, en el espacio urbano, sobre todo en Mrs. Dalloway, porque en los ensayos de Londres es muy patente, sobre todo en los dos muelles de Londres, ¿no? La irrupción de la ruina, de lo monstruoso, del desecho en Mrs. Dalloway, digo, pensando, ¿no?, en el tema convocante. ¿Cómo vos viste eso en Mrs. Dalloway? Sí, digamos que quizá no en cuanto a los edificios como se ven en los ensayos, pero sí en cuanto a las vidas humanas, ¿no? La vida arruinada del Septimus, arruinada por la guerra, la vida de la misma Clarissa, cuyo marido pasa mucho tiempo almorzando con una lady, a cuya casa ella no es invitada, y siente que su matrimonio no es lo feliz que ella hubiera soñado, por eso añora en la época en que habían sido novia de Peter, y lamenta no haberse casado con él. O sea que de alguna manera sí hay siempre algunos aspectos de ruindad, de ruinoso, no de ruindad, perdón, de ruinoso en la vida de la gente, ¿no? La misma Lucrecia, esposa de Septimus, siente que haberse ido de Italia había arruinado su vida junto a un hombre que estaba desquiciado. Y o sea, todo esto sí que es lo que vemos en el texto, ¿tiene implicancias hermenéuticas para la lectura, una lectura más, digamos, más allá de lo que el texto presenta? Sin duda, porque Virginia en todas sus obras manifiesta una nostalgia y una aprensión, una angustia ante el paso del tiempo en todas las obras. El tiempo era para ella algo que la torturaba. De hecho, el disturbio, el conflicto psíquico que ella tenía mucho que ver con esta sensación del tiempo que la atormentaba, que la llevó al suicidio, ¿no? Perfecto, gracias. De nada, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, damos por cerrada la mesa y le doy la palabra a los organizadores.
Bueno, muchísimas gracias, Malena, por darnos la palabra, y queríamos cerrar junto con Elina y María Inés estas cuartas jornadas, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta, agradeciéndoles a todos y teniendo en cuenta la situación de la pandemia, y esperemos que las próximas, las quintas jornadas, nos encontremos nuevamente en persona. También vuelvo a agradecer, como al comienzo, a Elina y a María Inés, que fueron los motores también de estas cuartas jornadas. Y muchas gracias a todos los expositores, a los coordinadores de mesa, etcétera. Y Elina. yo quería agregar solamente que les recordamos, digamos, que hay que subir las ponencias luego al portal, es decir, que les vamos a comunicar los formatos o recordar los formatos para poder entonces luego tener todos los trabajos a mano y disponibles para quienes quieran consultarlos en un segundo momento. Y además, obviamente, para que ustedes tengan las menciones de actas para sus currículas, que siempre para la cuestión académica es una preocupación. Pero bueno, sí, yo también quiero agradecer a todos que han sido consistentes y nos han acompañado en cada una de las mesas, que han tenido también una participación numerosa, lo cual debemos también admitir que es una gracia de la virtualidad. A veces en la presencialidad esto es un poco más complicado. Y por mí nada más que agradecerles de nuevo y bueno, mantenerlos informados para nuestros próximos encuentros desde esta cátedra. Gracias. Inés, ¿quieres decir algo? ¿Algún comentario? Agradecerle a los ayudantes, ¿no? Cecilia, Noelia, Ezequiel y Marcelo, que todos coordinaron y asistieron asiduamente en toda la cuestión, a los adscriptos y exadscriptos, que también colaboraron mucho en ese aspecto. Tuvimos mucha asistencia, como decía Elina, la verdad que ha sido un gusto ver tanta gente presente en las mesas. Bueno, y a todos los colegas de todos lados, por supuesto, les agradecemos mucho sus aportes. Y bueno, además de las actas futuras, tendremos las grabaciones de las mesas en algún momento para también difundir. Así que bueno, por mi parte, ha sido un gusto y los saludo a todos. Bueno, entonces damos término a las cuartas jornadas y los esperamos en las quintas. Chao, hasta luego, muchísimas gracias.